Y ya fue, nos preguntamos, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale ¿Qué onda con...? la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que quita oxígeno? Bueno, vamos a ir a las chapas con este bellísimo ¿Qué onda con? Que tenemos en el día de hoy. No tan bello igual. No tan bello, la verdad. Bello porque lo haces vos. Bello porque sí, porque está Tuti, estoy yo, está Yan, está Lu. ¿Cómo no va a ser bello algo donde estamos nosotros, no? Pero no es tan bello el tema que vamos a tocar, pero sí es interesante analizarlo. Vamos a hacer una especie de relato sencillo, destacando cuáles son las claves de este conflicto, el que vive Afganistán, y vamos a retrotraernos un par de fechitas atrás, un par de añitos atrás, ¿ok? Para poder comprender bien lo que pasa. A partir de esto, si quieren, después, otro día, hacemos un qué onda con lo que está sucediendo ahora, pero yo creo que remontándonos al pasado, vamos a poder entender bien el presente. Bueno, está el movimiento talibán que tomó el gobierno en Afganistán, después de que se haya exiliado el presidente que había hasta ese entonces, un presidente puesto por Estados Unidos, que era Ashraf Ghani, ¿ok? Ghani, vamos a decirlo así porque es un bardo, si no, tener que mencionarlo por su nombre completo. Bueno, Ghani se va. Bueno, y ahí... ¿Puedo hacer preguntas que no entiendo un carajo? Sí. Tipo, ¿por qué Estados Unidos puso un presidente? Ah, bueno, pero ahora me remonto para atrás y lo vas a entender entonces, porque es una pregunta fundacional, claro, esa, amiga. como... Pusieron un presidente para controlar la región, como hicieron aquí en América Latina, ¿te acordás? Sí. Videla, no sé si te suena Videla. ¿Quién? Rafael Videla, ¿te suena? Y Macri me suena un poco más reciente. Bueno, capaz ¿viste? fue menos violento. Me fui para el pasado porque veas que lo hacen hace mucho. Capaz ¿entendés? fue menos violento lo de Macri, pero hasta ahí. Lo hacen hace mucho y en muchos lados. Es básicamente un modus operandi de los yanquis. Y bueno, el panorama cambió de un día para el otro allí en Afganistán y provocó una crisis a escala mundial. Lo van a ver reflejado en todos nuestros medios nacionales y en medios internacionales también. Imágenes de personas, ¿no?, que se agolpan en los aeropuertos para intentar subir aviones, fotos en las que pareciera ver a personas, no sé, cayendo desde un avión en el aire, muchas fotos de esas, muy complicado. Y se instaló finalmente la ley islámica en el país y hay temor porque el grupo pueda hacer lo que sabemos que puede hacer ahora teniendo el gobierno en su mando, ¿no? Los principales cambios son que Afganistán cambió su bandera, dejó de ser una república y pasó a ser un emirato, como Abu Dhabi, como Dubái, como los Emiratos Árabes, como los EUA. Todo el resto igual, lo que vaya a pasar está por verse, porque la verdad que no hay definiciones concretas, o sea, todo está por verse, si quieren lo iremos analizando día por día. Pero para entender este conflicto, chiquis, para poder entenderlo como debe ser, hay que ver el complicado contexto que tiene Afganistán, el contexto afgano, que no es una pelotudez. Sí, perdón, y también esto que vos decís, ir viendo, no hay nada concreto, es cierto, pero digo, no es que los talibanes aparecieron de la tierra no sabemos ayer, quiénes son. Claro. No, por eso te digo, ya sabemos lo que pueden hacer, ahora hay que ver qué es lo que hacen. Es como mañana vuelve a asumir Macri y no sabemos concretamente qué va a hacer, pero sabemos cuáles son sus prácticas, sus políticas, sus ideas. O sea, sabíamos que iba a fugó mucho más de lo que pensábamos, sin duda. Sí. Sabíamos que era fan del endeudamiento, pero llamó al Fondo Monetario Internacional. Entonces, siempre puede superar las expectativas. A eso es a lo que voy. Y eso da mucho miedo en el caso de los talibanes. Y los talibanes sabemos que pueden hacer cosas terriblemente terribles, ¿no? En fin, para entenderlo entonces hay que, analizar un poquito la realidad sociopolítica de Afganistán, que está fuertemente entrelazada con la batalla de poder entre China, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Una guerra fría que nunca terminó, porque está ubicado en un lugar clave de Asia, está entre Medio Oriente, Asia Central e India. Es un lugar clave también en la ruta de la seda, donde se comercia entre estos continentes y convierte a estos países en estratégicamente, geopolíticamente muy importantes. Y por ello fue uno de los campos de batalla más importantes para decidir quién tenía el control sobre la región. Estados Unidos, China, Rusia, se lo pelean hace un montonazo de tiempo esto. Recordemos, Afganistán es un país muy productor de heroína, de los más grandes del mundo. Tienen amapola, lo loco, entonces eso no es una pavada, ¿ok? Como Estados Unidos avanzó tanto sobre Colombia, productor número 1 de cocaína, hace lo mismo en Afganistán también. Primero lo hizo Rusia, ¿no? Bueno, en fin, a pesar de las diferentes conquistas extranjeras que tuvo la región, el país, Afganistán, a partir de ahora un emirato, tiene un montón de etnias. Siempre para el bien del pueblo, ¿no? Siempre la cosa sana. Siempre la cosa sana. No es que cosechan o que plantan zanahoria, que son ¿no? conocidos por sus ricas papas fritas. No.
no estaría sucediendo eso. Siempre la droguilla o los recursos naturales, que en este caso es una combinación de ambas, ¿no? En fin, han sido conquistados y reconquistados infinitamente en esa región, como la mayoría de los países de esa región, digámoslo también, no es algo exclusivo de ellos. Lo que sí tiene Afganistán es una convivencia entre un montonazo de etnias, la mayoría de todas esas etnias son musulmanas, y siempre defendieron su historia y su territorio a muerte, literal. Y como están en ese lugar tan clave, siempre fueron asediados por imperios que los tomaban de rehenes para quedarse con sus recursos naturales o su situación geográfica estratégica. En 1979 la revolución islámica en Irán de Ali Khamenei cambió todo en la región, no solo en Irán, en toda la región, y la Unión Soviética lo que encontró allí es el momento propicio para avanzar sobre Afganistán, un país que era muy codiciado por Rusia desde el siglo XIX, pero que obviamente ¿quién manejaba Afganistán desde el siglo XIX hasta el año 1979? Gran Bretaña, chiquis, eran el imperio hasta ese momento. Y no solo controlaban Afganistán, tenían Pakistán, tenían India. Bueno, Pakistán e India eran el mismo país y todo bajo dominio británico. Lo mismo sucedía con Afganistán. En ese momento, plena Guerra Fría, Estados Unidos apoya económicamente a los guerrilleros afganos, a los que hoy conocemos como talibanes. Primero los banca Estados Unidos. Como sabemos que bancó a Al Qaeda, como sabemos que banca a todos los que les sirve, ¿no? Aunque sean los más asesinos que puedan, los más corruptos que sean, si los tienen que bancar, los van a bancar por intereses personales. Son los mujahidines, a esos son los que bancaba Estados Unidos en la zona para que se rebelaran contra la Unión Soviética, que estaba allí en la zona también tratando de generar su influencia, y empezaron a generar disturbios contra el gobierno de ese momento en Afganistán en el año 1979, plena revolución iraní. Una vez que termina la guerra con la Unión Soviética, cada uno de los comandantes mujahidines de ese momento reclama una parte del territorio para sí, y empieza una muy triste guerra civil que duró muchísimos años, donde los mujahidines, que fueron envalentonados por los yanquis y financiados por los yanquis para que derroquen al gobierno que tenían en ese momento, empiezan a pelearse entre sí y hay una guerra civil, ¿ok? Que no le permite al Estado funcionar. Que sí, que parece una película parece una ciencia ficción. Sí, parece que sí. Si yo te estuviera diciendo en vez de Afganistán, esto sucedía en Alpha Centauri, me decís qué linda peli, boludo, ¿dónde la puedo ver? Infinity War de Avengers, boludo. Sí. Bueno, en el 94, en medio del caos, seguía todavía la guerra civil. 20 años de guerra civil. 70 años de peronismo, 20 años de guerra civil. Después se quejan, boludo. Después se quejan, aguante, boludo. 70 años de peronismo. Tremendo. Bueno, el movimiento talibán ahí en el 94 logra consolidarse, impone en toda la región sus principios religiosos que son extremistas mal. Ellos tienen una interpretación del Corán que es muy violenta y es muy extrema. Recordemos, la Sharia, que es esta ley que muchos países tienen para regirse por el Corán, es de libre interpretación. Entonces el emir del lugar o el capo, el capanga, para que se entienda más fácil, de cada zona, que se sigue manejando como el cardrogo de la zona, es medio feudalismo todo, pero bueno, funciona así, es el que decide cómo se interpreta, ¿entendés? Entonces, según como yo interpreto el Corán en mi zona, las mujeres, por ejemplo, pueden manejar o no. Las mujeres tienen que usar velo completo o no. Las mujeres pueden salir solas a la calle o no. Entonces, bueno, por ejemplo, las religiones con la Biblia, digamos que ninguna religión, todas oprimen a la mujer, eso desde ya. Pero lo que voy es... Todas interpretan como quieren, como se les canta el ojete. El mismo libro, sí, digamos, ¿no? Tal cual, y en este caso es realmente así, amiga. True story. En fin, graficaba esto para que se entienda qué significa que se rijan por la Sharia, porque todos los países de esa región se rigen por la Sharia. Cada uno tiene su propia interpretación, ¿no? Es importante saber eso, porque eso es lo que no nos permite saber qué va a hacer el gobierno nuevo afgano cuando asuma. No sabes qué va a hacer, porque hay que ver cómo interpreta la Sharia, ¿no? En fin, nada, en el 96 invaden los talibanes Kabul, que es la capital, que es como invadir la ciudad de Buenos Aires. Con éxito, toman Kabul. Y ahí los talibanes empiezan a gobernar Afganistán hasta el año 2001. En el 2001, Estados Unidos avanza en el territorio después del ataque de las Torres Gemelas. ¿Qué tiene que ver Afganistán con las Torres Gemelas? Nada. Un choto. Un choto tiene que ver, pero a los yanquis no les interesa para nada que tenga sentido o no. Ahora te voy a explicar cuál fue la excusa que utilizaron los yanquis para invadir este país durante 20 años y destruir completamente el Estado. De los 19 personas que según la investigación perpetraron el atentado de las Torres Gemelas, 15 eran de Arabia Saudita. Estados Unidos decidió invadir Afganistán, ¿por qué? Porque el régimen talibán había protegido en un momento a Osama Bin Laden, que fue señalado como el autor intelectual, ¿no?, de los hechos y el líder de Al Qaeda en ese momento. Algo que tampoco se comprobó. Algo que tampoco se comprobó fehacientemente, se dio por hecho y es así. Y hoy en la historia, que siempre los libros están escritos por los vencedores... Sí, como Vidal diciendo que... ellos no tomaron deuda en dólares. Y que este gobierno debe 30 mil millones de dólares nuevos en deuda, que es mentira. Bueno, algo así, similar a eso. ¿Quién era Osama Bin Laden? Rapidito, era un empresario saudí, chiquis, que había sido entrenado por la CIA justamente en tácticas de combate, movilización de fondos y
todo tipo de recursos útiles contra la Unión Soviética. Es un monstruo creado por Estados Unidos, Osama Bin Laden, no nos olvidemos de eso también. Bueno, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN logran ejecutar a Bin Laden, como vimos nosotros hace poquitos años, vencen a los talibanes y vuelven a instaurar una república en Afganistán, pero 10 años después las bases norteamericanas admitieron que ya no tenían un objetivo claro en el territorio. Bueno, 10 años se quedaron allí en el territorio al pedo. Mientras tanto, el orden talibán, ¿qué hizo? Aprovechó, tomó un montón de fuerza, fueron copando las zonas rurales y los excesos también cometidos por los soldados estadounidenses y de la OTAN, que han sido terribles violaciones a los derechos humanos, con tortura, con cosas terribles que han hecho realmente, hicieron que también haya un descontento popular muy grande contra los invasores, ¿no? Y mucha gente termine afiliándose a las ideologías, al pensamiento talibán. Y cuando el presidente Joe Biden dio la orden de la retirada de las tropas después de 20 años, ¿qué encontraron los talibanes? El momento propicio para abalanzarse sobre todo el territorio y lograron reconquistarlo en menos de un mes. En nada lograron reconquistarlo. En fin, ¿cuál es el miedo ahora? Que como hicieron en el 96, instauren un régimen ultraconservador, donde las mujeres no podían ni siquiera ir a la escuela o al médico, por ejemplo, hasta el año 96 en Afganistán, y hoy pasa en muchos países del mundo. Eran comunes las ejecuciones, las lapidaciones, en fin, van a volver como antes a una versión moderada, que es lo que están intentando vender en los medios de comunicación. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con el futuro de Afganistán? Esa es la gran pregunta que nos queda y que iremos respondiendo a medida que haya más información. Pero aquí hay un repaso del conflicto. Una data que quiero tirar también. ¿Cómo se llega a esta situación? Bueno, Estados Unidos pone un gobierno títere al que financia, al que le pasa guita todos los meses, y un gobierno títere y corrupto, que ¿qué hacía? Se quedaba con el dinero, los gobernantes de ese entonces con simpatía con Estados Unidos, y después la guita que les daba Estados Unidos a Afganistán, al gobierno de Afganistán, ¿qué hacía el gobierno de Afganistán? Contrataba sicarios o contrataba fuerzas de seguridad, porque Estados Unidos no es que te invade con su ejército propio, te invade con empresas que vendrían a ser con licitaciones. Yo tengo una empresa de soldados a sueldo, eso existe en el mundo, es una de las industrias más grandes del mundo, el envío de soldados a sueldo. Es la purga esto. Es tremendo, pero así funciona. ¿Quién es uno de los empresarios, amiga, más millonarios que tiene una de las empresas de seguridad más grandes del mundo, que te manda soldados? George W. Bush. ¿Quién invade Afganistán? George W. Bush. Nosotros ponemos los datos arriba de la mesa, después ustedes hagan lo que tengan que hacer con esa data, pero hay una industria tremenda y Estados Unidos lo que hizo fue financiar a todas sus empresas de seguridad, de sus grandes empresarios como George Bush durante todo este tiempo, y así han dejado Afganistán. En fin, un repaso histórico que queríamos hacer en este ¿Qué onda con?